BEMAN, desbloqueando el potencial del conocimiento con el cerebro digital. Bienvenidos a una travesía única en la que el conocimiento se convierte en poder y la curiosidad es nuestra brújula. Hoy veremos el proceso de escritura de artículos científicos. Juntos, exploraremos ideas, desentrañaremos conceptos y construiremos un artículo científico sobre un tema específico. Prepárense para activar su mente como nunca antes. Aquí no solo analizaremos información, la convertiremos en el motor de nuevas ideas y descubrimientos. Soy Beckman y seré la herramienta digital para liberar el verdadero potencial de su aprendizaje. Lo primero es ubicarnos en la neurona Project. Estando aquí creamos una nueva neurona, la pondremos por nombre Paper. Luego, haremos clic en el botón Written, el cual nos llevará a una interfaz para la escritura de artículos. En esta la interfaz de Written iniciaremos nuestro recorrido para la escritura del artículo científico. Aquí encontramos los distintos apartados que estructuran un artículo científico, siguiendo el formato IMRD, introducción, metodología, resultados y discusión. En esta sección iniciaremos con los autores y sus roles dentro de la construcción del artículo. Podremos seleccionar fácilmente quién es el investigador principal y marcar, con solo unos clics, las actividades en las que cada autor ha contribuido. Esto incluye redacción, recolección de datos, análisis estadístico, revisión crítica, entre otros. Una vez que se haya asignado cada rol, haremos clic en el botón en la etiqueta nombre para guardar el autor. Luego de hacer las asignaciones de cada autor se hace clic en generar. ¿Qué ocurre al hacer clic en generar? El sistema procesará esta información para determinar el orden de aparición de los autores en la publicación, según el nivel de contribución. Con los autores definidos, ahora podemos avanzar hacia la redacción del artículo, comenzando por el resumen, seguido de la introducción, los materiales y métodos, resultados y finalmente la discusión. Cada sección cuenta con una estructura guiada para facilitar la escritura colaborativa, permitiendo a los investigadores centrarse en el contenido sin perder tiempo en el formato. Ahora continuamos con la pestaña, título, el primer paso esencial en la construcción de nuestro artículo científico. Campo que componen esta sección. Nivel de investigación, aquí seleccionamos el enfoque del estudio. En este caso, es un estudio aplicativo, lo que implica que busca resolver un problema práctico mediante el uso de conocimiento científico. Propósito del estudio, utilizamos el desplegable para elegir entre opciones como describir, comparar, correlacionar, entre otras. En nuestro ejemplo, se ha elegido evaluar, lo que implica un análisis crítico sobre una variable determinada. Línea de investigación y otra variable. Aquí se introducen los elementos clave del enfoque del estudio. Línea de investigación, postural. Otra variable, la fuerza. Población de estudio, describe a quién va dirigido el estudio. En este caso, niños con autismo. Lugar y tiempo, especificamos el contexto geográfico y temporal del estudio. Ejemplo, de la escuela nueva, el campo, tiempo, está aún vacío, puede colocarse por ejemplo, 2023, 2024 o segundo semestre 2024. Funcionalidad, generar. Ratón informático. Al presionar el botón, generar, el sistema compone automáticamente. El enunciado del título completo, evaluación de la fuerza postural en niños con autismo de la escuela nueva. El objetivo del estudio, evaluar la fuerza postural en niños con autismo de la escuela nueva. Esto asegura coherencia terminológica y gramatical entre los distintos elementos del documento. Consejo didáctico. El sistema también muestra definiciones útiles como ¿qué significa el nivel aplicativo? ¿Qué implica el propósito evaluar? Y cómo debe entenderse el propósito del estudio dentro de la lógica de investigación. Esto guía al investigador durante la construcción conceptual de su artículo, promoviendo buenas prácticas metodológicas. En la parte inferior derecha, encontramos un conteo de palabras del título, palabras, 13, útil para respetar límites editoriales. En esta sección, llamada resumen, organizamos de forma estructurada los elementos clave de nuestra investigación para que cualquier lector, sin necesidad de leer el documento completo, pueda comprender de qué trata el estudio, cómo se hizo, qué buscaba y qué resultados obtuvo. Primero, ingresamos el contexto. Aquí explicamos el entorno donde nuestra investigación tiene relevancia. En nuestro caso, hablamos de entornos industriales, quirúrgicos y de alto riesgo donde la precisión robótica y la telepresencia son fundamentales. Luego, describimos el objetivo o hipótesis. Este campo resume brevemente lo que queremos lograr. Nuestro objetivo se centró en evaluar arquitecturas, métricas de evaluación e innovaciones en retroalimentación multimodal dentro de sistemas mecatrónicos. Después, pasamos al diseño o metodología. Aquí indicamos cómo se llevó a cabo el estudio. Aplicamos el método Prisma, realizando una búsqueda sistemática en bases de datos científicas como EA Explorer, Scopus y ScienceDirect, abarcando estudios entre 2019 y 2024. Finalmente, seleccionamos 17 artículos que fueron evaluados críticamente para identificar sesgos y buenas prácticas. Finalmente, se describen los resultados principales y las conclusiones. Concluimos que para avanzar en esta tecnología y mejorar los sistemas actuales, es fundamental reflexionar sobre desarrollos anteriores y detectar nuevas oportunidades de mejora e innovación.
Como pueden ver, esta pestaña nos permite construir un resumen estructurado, claro y validado por los campos clave de cualquier publicación científica: contexto, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Este resumen, además, está limitado a 250 palabras, lo que nos obliga a sintetizar lo esencial con precisión. La pestaña Introducción está compuesta por 3 subsecciones fundamentales que permiten construir el contexto, delimitar el problema y sustentar teóricamente la investigación. 1. Sección general. En esta primera sección, llamada general, presentamos el campo de estudio o tema general. Aquí contextualizamos brevemente la problemática en un nivel amplio. Por ejemplo, abordamos temas como la efectividad general de sistemas de teleoperación en entornos de realidad virtual, resaltando su relevancia práctica y científica. 2. Sección problema de investigación. Luego pasamos a una sección más específica, el problema de investigación. Aquí desarrollamos los siguientes aspectos clave. El tema de investigación, es decir, el enfoque concreto que exploraremos. Los antecedentes del problema, que muestran estudios o datos previos que justifican la investigación. La razón fundamental por la cual seleccionamos este problema, reflejando su pertinencia o urgencia. La justificación, que responde a la pregunta, ¿por qué es importante resolver este problema? Finalmente, definimos claramente el objetivo general, es decir, que buscamos lograr con este estudio. 3. Sección marco teórico. Por último, encontramos el marco teórico. Aquí recopilamos y explicamos los referentes teóricos que sustentan y contextualizan la investigación. Esta sección permite anclar nuestro estudio en conocimientos previos y modelos existentes, lo cual fortalece su validez científica. Estas 3 subsecciones son esenciales porque permiten al lector comprender qué se estudia, por qué se estudia y sobre qué base teórica se apoya el estudio. Juntas, construyen el fundamento conceptual y metodológico que guiará el resto del documento. La pestaña Materiales y métodos es clave para garantizar la reproducibilidad del estudio. Está organizada en 2 partes principales: diseño y métodos. Diseño. En esta primera sección, detallamos cómo se estructuró la investigación. Incluye 3 elementos esenciales. Diseño experimental, donde se describe el enfoque utilizado, por ejemplo, si es una revisión sistemática, un experimento controlado o un estudio de caso. Población, en este apartado se especifican las características de los participantes o fuentes analizadas, como artículos, pacientes, dispositivos, entre otros. Protocolo de pruebas, aquí se documenta paso a paso el procedimiento que se aplicó para recolectar o analizar los datos, lo que permite la replicación del estudio. Métodos. En la segunda parte, denominada métodos, se explican las herramientas matemáticas y estadísticas utilizadas para el análisis de resultados. Aquí se incluyen las ecuaciones empleadas, si se trata de modelos matemáticos o físicos. Los descriptores estadísticos, como medias, desviaciones estándar, análisis de varianza, ANOVA, entre otros, que permiten validar e interpretar los datos obtenidos. Esta sección es especialmente importante porque da solidez técnica a la investigación y permite que otros investigadores puedan verificar o continuar el trabajo desarrollado. Esta pestaña permite responder a la pregunta, ¿cómo se llevó a cabo el estudio y con qué herramientas se analizaron los datos? Es un pilar esencial del rigor metodológico. La pestaña Resultados permite evidenciar el nivel de análisis logrado en el estudio. Aquí se articulan claramente los datos obtenidos con los objetivos planteados, asegurando coherencia y profundidad en la interpretación. 1. Razón fundamental para la selección de cada instrumento o método. Se describe por qué se eligieron ciertas herramientas, como por ejemplo el uso de dispositivos de realidad virtual, HTC Vive, combinados con Unity y plataformas ROS, aprovechando algoritmos avanzados como el filtro de Kalman para control de trayectoria y retroalimentación en tiempo real. Esta decisión técnica está fundamentada en su precisión y aplicabilidad al estudio. 2. Pasos en el procedimiento de recogida de datos. Se detalla el proceso de recopilación de información con un enfoque sistemático. Por ejemplo, el diagrama Prisma a la derecha muestra claramente las fases de identificación, cribado y selección de estudios, permitiendo entender cómo se llegó a los 17 estudios incluidos tras aplicar los criterios de elegibilidad. 3. Elección de los procedimientos estadísticos de análisis. Aunque se identifican limitaciones en la justificación estadística en algunos estudios revisados, se destaca la necesidad de análisis más profundos y comparativos para sustentar mejor la selección de componentes y métodos. Este tipo de evaluación crítica es fundamental para mejorar la calidad de futuros trabajos. 4. Análisis de los datos en relación con los objetivos del estudio. Finalmente, los datos se interpretan de forma alineada con los objetivos del estudio. El análisis enfatiza la necesidad de rigor metodológico y estadístico, recomendando mejores tamaños de muestra, documentación más robusta y un enfoque claro en la aplicabilidad científica y práctica. Esta sección presenta resultados, los contextualiza, los evalúa críticamente y ofrece recomendaciones claras, cumpliendo con los estándares de calidad y transparencia requeridos en una investigación científica seria. En esta sección, se interpretan y contextualizan los hallazgos del estudio, relacionándolos con los objetivos planteados y con la literatura científica disponible. 1. Discusión de los hallazgos en relación con los objetivos.
Se identifican desafíos clave al integrar plataformas de realidad virtual con sistemas robóticos basados en ROS, destacando la necesidad de adaptaciones significativas en el middleware para garantizar una integración fluida. Esto se conecta directamente con los objetivos del estudio, que buscan mejorar la interoperabilidad y la eficiencia de estos entornos mixtos. 2. Comparación de resultados propios con la literatura científica. Se comparan los resultados obtenidos con los de investigaciones previas, resaltando que la estandarización de métricas de evaluación y desempeño sigue siendo un reto crítico. La comparación valida los hallazgos del presente estudio y refuerza la necesidad de marcos sistemáticos para avanzar hacia soluciones más intuitivas, eficientes y versátiles en teleoperación con realidad virtual. 3. Conclusiones como respuesta a los objetivos /diagonal hipótesis. Finalmente, las conclusiones se presentan como una respuesta clara a la pregunta de investigación. Se plantea una posible dirección de trabajo hacia el diseño de interfaces de teleoperación universales, capaces de adaptarse a múltiples plataformas sin comprometer el rendimiento ni aumentar la carga cognitiva del operador. Este planteamiento no solo responde a los objetivos, sino que abre nuevas oportunidades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. En conjunto, esta pestaña demuestra cómo el estudio no solo cumple con los objetivos trazados, sino que propone una senda clara a la investigación futura, fundamental en evidencia y alineada con los avances más recientes en el campo de la robótica y la realidad virtual. En esta sección se consolida la base teórica y científica que respalda nuestro trabajo, cumpliendo criterios clave de calidad, actualidad y pertinencia. 1. Cantidad de referencias. Se valida que el número de referencias es adecuado, superando las 30, lo cual garantiza una base sólida y representativa del estado del arte en el tema tratado. 2. Actualización de las fuentes. Más del 50% de las referencias utilizadas son de los últimos 5 años, lo cual asegura que los enfoques, tecnologías y debates científicos incluidos son recientes y relevantes. 3. Tipología de fuentes utilizadas. Se priorizaron publicaciones primarias, como artículos científicos y actas de congreso, superando el 50% del total, lo cual fortalece la validez empírica del estudio. 4. Calidad documental. Cada referencia ha sido documentada con todos los elementos exigidos: autor, título, año, fuente, número de volumen, páginas e identificador DOI o URL en los casos necesarios, garantizando trazabilidad y verificación de las fuentes. 5. Diversidad y alineación temática. Las referencias abarcan distintas perspectivas del campo de estudio, incluyendo plataformas de realidad virtual, interacción humano-robot y teleoperación, lo que demuestra una revisión crítica, amplia y alineada con los objetivos del trabajo. Esta pestaña evidencia una rigurosa gestión bibliográfica que sustenta de manera sólida las decisiones metodológicas y las discusiones teóricas de nuestro artículo. La construcción de párrafos argumentativos se realiza en esta pestaña. Cada campo permite cuantificar el número de palabras y frases. La construcción está basada en la metodología TOM, en el cual permite relacionar los conocimientos básicos o respaldo, aposado en una justificación, datos o ejemplos, las restricciones de estos, la idea o conclusión que se pretende defender, las condiciones de refutación. Cuando todo esto se ha conjurado se construye finalmente el párrafo. Este es un ejemplo de construcción donde se tiene como idea mostrar que la estructura IMRD para la construcción de artículo es un formato adecuado para este fin. Como información de respaldo se presenta la bondad de esta estructura para la reproducibilidad de los estudios científicos, además se justifica desde este como marco de referencia y su uso habitual en el artículo. A nivel de condiciones de refutación se presentan los campos o áreas de estudio donde este forma no sería el más indicado. Esta sección denominada checklist se presenta como una guía para validar el cumplimiento de las diferentes secciones de acuerdo con la tipología de los artículos. Los principales checklists son listas de verificación que nos ayudan a evaluar la calidad y transparencia de diferentes tipos de estudios científicos. Estas herramientas son fundamentales para la revisión crítica de la literatura, el diseño de investigaciones y la publicación en revistas científicas. Comencemos. 1. Estudios aleatorizados, Randomized Control Trials, RCT, Checklist, Consort, Consolidated Standards of Reporting Trials, ítem clave. Aleatorización, cómo se hizo y ocultamiento. Tamaño de muestra y poder estadístico. Intervenciones y controles descritos claramente. Análisis por intención de tratar. Diagrama de flujo de participantes. 2. Estudios de cohorte checklist, STROBE, Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, ítem clave. Criterios de inclusión /diagonal exclusión. Definición clara de exposición y desenlace. Seguimiento completo y pérdidas descritas. Control de factores de confusión. 3. Estudios transversales checklist, STROBE, variante para estudios transversales, ítem clave. Representatividad de la muestra. Temporalidad, todo medido al mismo tiempo. Variables bien definidas. Métodos estadísticos adecuados para prevalencias. 4. Estudios de casos y controles checklist, STROBE, versión específica para estudios caso-control, ítem clave. Selección clara de casos y controles. Predicción retrospectiva de exposición. Control de sesgo de memoria. Ajuste por variables confusoras. 5. Revisión sistemática con o sin meta-analysis checklist, PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, ítem clave.
Estrategia de búsqueda detallada. Criterios de inclusión / diagonal exclusión. Evaluación de riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Síntesis cualitativa o cuantitativa, metaanálisis. Diagrama de flujo de estudios. 6. Revisión de alcance, Scoping Review, Checklist, Prisma SCR, extensión de Prisma para Scoping Reviews, ítem clave. Objetivo amplio y mapeo de la literatura. Inclusión de distintos tipos de evidencia. No necesariamente se evalúa riesgo de sesgo. Se identifican vacíos en el conocimiento. 7. Estudio de caso Checklist, CARE, Case Report Guidelines, ítem clave. Historia clínica completa. Cronología detallada. Diagnóstico y tratamiento. Lecciones aprendidas y relevancia clínica. 8. Estudio bibliométrico. No hay un checklist universal, pero se recomienda, ítem clave. Fuente de datos, EJ Scopus, Web of Science. Estrategia de búsqueda reproducible. Herramientas utilizadas, EJVieware, Bibliometrics. Análisis descriptivo, autores, países, revistas, palabras clave. 9. Estudio piloto referencia, Consult Extension for Pilot and Feasibility Trials, ítem clave. Objetivo de viabilidad, no de efectividad. Criterios de éxito para lanzar un estudio definitivo. Evaluación de reclutamiento, retención, logística. Resultados preliminares no concluyentes. 10. Data paper referencia, Fair Principles y Correct se aplica, según la fuente de datos, ítem clave. Descripción detallada de los datos. Metodología de recolección y limpieza. Acceso abierto y licenciamiento claro. Formato reutilizable, CSV, SON, etc. Metadatos completos y estándares FAIR. Estos checklists son más que simples listas, son herramientas esenciales para garantizar la calidad, la transparencia y la reproducibilidad de la investigación científica. Usarlos correctamente mejora tanto la credibilidad de un estudio como su impacto. Luego de realizar el checklist, se puede revisar la pestaña Print en donde efectivamente se puede evidenciar cada uno de los ítems del artículo. La pestaña IMRD permite visualizar de forma cuantitativa y estructural cómo se distribuye el contenido del artículo conforme al esquema clásico de redacción científica, introducción, método, resultados y discusión. Anatomía del artículo, diagrama de embudo, derecha. Este embudo conceptual representa el flujo lógico de un artículo científico de calidad. Se parte desde lo general, que se conoce y que se desconoce, hasta llegar a la propuesta de la hipótesis, la descripción metodológica, los resultados obtenidos, su interpretación y finalmente una conclusión prospectiva. La numeración refuerza el esquema IMRD y conclusión, integrando preguntas clave como, ¿cuál es la brecha? ¿Cómo los resultados la reducen? ¿Qué implicaciones tiene esto hacia el futuro? Relación entre ambas visualizaciones. La gráfica de barras muestra cómo se distribuyó el contenido real del artículo, el embudo muestra cómo debería organizarse idealmente su lógica argumentativa. La comparación entre ambos permite reflexionar si se ha mantenido una proporción adecuada, o si por el contrario, se requiere reforzar alguna sección. Por ejemplo, la introducción podría ser ampliada si se detecta que no se ha contextualizado bien la brecha de conocimiento. Esta pestaña brinda un apoyo directo a la redacción académica, proporcionando estructuras predefinidas que ayudan al estudiante o investigador a construir una introducción clara, coherente y alineada con las convenciones internacionales de escritura científica. Funcionalidades clave. Selección del tipo de sección, introducción al trabajo. Objetivo comunicativo, establecer la importancia del tema para el mundo o la sociedad. Ejemplo generado, X es un importante problema de salud pública, y la principal causa de. Este sistema combina una estructura fija con espacios variables, como X, que el usuario debe adaptar al tema específico de su artículo, facilitando la redacción pero fomentando la personalización. Fundamento teórico, cita inferior. El contenido está respaldado por dos fuentes de referencia reconocidas en la escritura académica. John Morley, Academic Prasebank, Universidad de Manchester. Adrian Washwork, English for Writing Research Papers, Springer. Estas fuentes son clave para quienes desean escribir textos en inglés académico, y aquí se han adaptado al español para fortalecer la formación científica en contextos hispanohablantes. Se recuerda al usuario que existen múltiples estrategias para introducir un texto científico. Las más comunes incluyen establecer el contexto o la importancia del tema, delimitar un problema o controversia, definir conceptos clave, explicar la estructura del texto. Este recordatorio actúa como una mini guía teórica y práctica para mejorar la calidad argumentativa y estructural de las introducciones. Aplicación práctica. Esta pestaña es especialmente útil para quienes están aprendiendo a redactar artículos científicos por primera vez. Puede utilizarse como plantilla para ir construyendo frases con sentido, asegurando que la introducción cumpla con su función, despertar interés, contextualizar y justificar la investigación. Esta pestaña proporciona frases útiles y actúa como una interfaz de aprendizaje de escritura académica estructurada, ayudando a que el investigador internalice patrones de redacción válidos internacionalmente.
La escritura de artículos científicos es una etapa fundamental en el desarrollo de conocimiento, donde la creatividad para comunicar se une con el rigor académico. Este proceso da forma a los resultados de la investigación y establece un puente entre el trabajo del investigador y la comunidad científica global. Escribir un artículo implica transformar datos y análisis en un relato coherente, claro y persuasivo, que aporte valor y claridad al área de estudio. Al redactar un artículo, defines con precisión el problema abordado, contextualizas la importancia del estudio y describes de manera detallada la metodología utilizada para obtener resultados fiables. Cada sección del artículo, desde la introducción hasta las conclusiones, cumple un papel estratégico, demostrar que se investigó, cómo se hizo y qué aportes se derivan de eso. Aquí, tu capacidad de síntesis, tu conocimiento del estado del arte y tu rigor metodológico se unen para construir un documento sólido y convincente. La revisión constante es parte indispensable del proceso. Revisar, corregir y afinar cada párrafo, responder a las observaciones de los revisores y adecuar el texto a los estándares de la publicación son pasos que fortalecen el trabajo y lo preparan para su difusión. Gracias a esta meticulosa labor, cada argumento y cada dato presentado acercan el artículo o su propósito de transformar el conocimiento en ciencia útil y replicable. Recuerda que cada gráfico bien elaborado, cada referencia actualizada y cada conclusión clara contribuyen a que tu artículo impacte en la comunidad académica. Continúa perfeccionando tus habilidades de escritura y comunicación científica para que tus investigaciones no solo se publiquen, sino que también inspiren, impulsen nuevas ideas y abran caminos en el conocimiento. Estoy aquí para apoyarte en este recorrido, listo para ayudarte a transformar tus hallazgos en contribuciones significativas para el mundo científico. Hasta la próxima, investigador.